tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. A empezar entonces, vamos a leer, les había dicho ayer, les había anticipado, a partir de este domingo vamos a empezar a predicar, o voy a empezar a exponer sobre la epístola de los Efesios. Vamos a hacer Efesios completo. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? No les puedo decir cuánto tiempo, pero seguramente el Señor, yo estoy más que seguro que Él va a hablar en nuestras vidas. Hoy solamente vamos a dedicarle el sermón de hoy a los dos primeros versículos. Solamente eso va a ser la lectura de hoy. Sinceramente, cuando empecé, dije, bueno, es la salutación, no tenía, pensaba yo, mucho contenido, pero cuando me puse a analizarlo me di cuenta que la salutación era simple. Solamente el saludo de Pablo a los Efesios ya contenía un sermón, que tuve también que comprimirlo porque si no también era como para 3 sermones más o menos. Pero bueno, vamos a ver solamente hoy el primero de esta serie de sermones. Leemos ahí en Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2. Como siempre le digo a los hermanos y a las hermanitas, no se olviden que después de todo esto le voy a dar un resumen, así usted no se vuelve loco buscando versículos, ¿está bien? Preste más atención, más lo que les cuesta por ahí retener un poquito, sígame en la lectura y sígame en el proceso que yo lo voy llevando, ¿está bien? Después yo le voy a dar a todos la copia la semana que viene para que después ustedes lo puedan estar meditando, ¿está bien? Vamos a leer la palabra del Señor entonces. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como les dije recién, a partir de hoy voy a empezar a exponer la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Para muchos, la más preciosa de todas las cartas que Pablo escribió. Yo le puse de título a esta serie de sermones, seguramente después lo voy a ir cambiando, le puse la epístola a los Efesios, un mensaje de esperanza en un mundo de aflicción. Es para muchos considerado como la reina de todas las epístolas. De todas las cartas de Pablo es como que es la más alta. Es como que las expresiones que utiliza él, la forma de expresarse, los temas que trata, están muy por encima aún de cualquier otra de sus cartas. No lo digo yo, lo dicen muchos de los que han estudiado la palabra del Señor. Es una joya cristológica que más que seguro que al adentrarnos en ella, nuestra vida van a ser grandemente bendecidas. Le puse este título, un mensaje de esperanza en un mundo de aflicción, inicialmente considerando la situación social en la época donde el apóstol la escribió, que en muchos sentidos es muy parecida a la nuestra. En la época cuando Pablo escribe esto, realmente había una sociedad que estaba muy afligida. Había una sociedad que estaba muy mal. Una gran corrupción había, tanto en Roma, donde Pablo escribe, como también en Éfeso, la ciudad donde en parte dirigía esta carta. Hoy no voy a entrar a contarles mucho el contexto, porque como tengo muchos sermones por delante, les voy a ir contando de a poquito el contexto de esta carta. La vez pasada con Timoteo, ¿se acuerdan que la primera vez que tuvimos el primer sermón les fui contando un breve repaso de lo que es todo? Pero como ahora vamos a tener montones de sermones, le voy dando poquito, así no se emociona. Pero ten en cuenta ya del hecho de que la carta es a los Efesios, pero en realidad se escribió para toda la zona de allí de Efesios. De hecho, algunos de los manuscritos originales griegos no tenían siquiera la palabra Éfeso. Algunos creen de que era para varias de las ciudades, no era solamente para Éfeso. Después cuando vayamos avanzando en toda la carta te vas dando cuenta de que te da algunas pistas de por qué no es solamente para Éfeso. Pero, como te dije, no te voy a dar mucho porque si no, no quiero llenarte ya sino simplemente empezar con esta idea.
Pensá en la sociedad de aquella época, era una sociedad corrupta. La ciudad de Éfeso estaba marcada en una sociedad que era pagana, la cual ellos tenían un templo gigantesco que era la de Diana de los Efesios. Los que leyeron un poquito el libro de los Hechos saben todo el alboroto que hubo en Éfeso justamente por la lucha que había con Diana. Tenían un templo terrible y en aquel lugar se cometían todas las clases de fornicación sexual y de diferentes cosas que eran terribles. En Roma, donde Pablo estaba, tampoco era mucho mejor. Y en toda esta sociedad, o en esta sociedad podríamos decir, estaba ahí Pablo. Y había una sociedad que estaba justamente intentando buscar una solución a todos los problemas de aquella época. Una sociedad que intentaba buscar un rumbo, procurando soluciones para sus problemas, solicitando a las instituciones de aquella época, al Estado, al imperio, que le diera una solución a todos los problemas. Buscaban a través de las filosofías, a través de su cultura, darle una esperanza a una sociedad que se hundía en las más terribles corrupciones, en un sinsentido, sin encontrarle el sentido a vivir. En aquel tiempo ya empezaba la idea de explicar el propósito de por qué la vida, qué sentido tenía vivir. De allá de aquella época se empezaba a filosofar y decir, ¿pero qué sentido tiene? Y se veía tan trágica la situación. Pero en medio de tanta oscuridad, la epístola de los Efesios emerge como un faro en medio de la tormenta, dando una luz de esperanza. A la iglesia de Cristo le da consuelo y dirección para que la vida cristiana sea realmente plena, con una guía, con un propósito y una dirección para que los creyentes cumplan con la misión que su Señor les delegó. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan lo que Jesús les decía en Mateo 5? Ustedes son la luz de este mundo, son la sal de este mundo. Y la iglesia entonces, en medio de esta situación, recibe esta carta, allí los de Éfeso, como una luz, como diciendo, bueno, tienen un propósito, hay algo que ustedes tienen que cumplir. Y esta carta que Pablo les escribe empieza a darle el sentido de por qué, cuál era el propósito que ellos tenían que cumplir. Bien, les dije entonces que hemos leído versículo 1 y 2, y en este primer sermón de la epístola, este versículo 1 y 2, de acuerdo a los versículos que leímos, voy a presentarte algunas de las más preciosas bendiciones de parte de Dios para nosotros. En este versículo 1 y versículo 2 encontrás una serie de bendiciones preciosas de parte de Dios para cada uno de nosotros. Bueno, ¿cuáles son esas bendiciones? ¿Cuáles son las bendiciones que el texto nos da? Bueno, nuestro texto nos va a mostrar 3 tipos de bendiciones recibidas por parte de Dios. Vamos a estudiar 3 tipos de bendiciones a la luz de estos 2 versículos. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Me vienen siguiendo? Bien. La primera de la serie de bendiciones que encontramos, los encontramos en la primera parte del versículo 1. Yo le puse que la primera serie de bendiciones es que por voluntad de Dios somos nosotros sus mensajeros. Por voluntad de Dios, cada uno de nosotros somos mensajeros de parte de Dios. Acá la clave está en el comienzo del versículo 1 que dice Pablo, apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol o apóstolos en griego nos da la idea de alguien que ha sido enviado con un mensaje. La palabra apóstolo significa alguien que fue enviado para llevar un mensaje. Más allá de tener la convicción que tenemos realmente de que el apostolado como ministerio oficial ya es un ministerio que ha cesado, creemos nosotros que los apóstoles fueron los que estuvieron en la época del Señor, con Pablo como el último de los apóstoles. Aún así teniendo esta convicción, algunos me miran, después te lo explico en casa, isla tranquilo, pero ten esta idea, creemos de que los apóstoles que cesaron este ministerio en la época de Cristo, de los que vinieron de sus discípulos, y del apóstol Pablo también como apóstol. Pero más allá de que creemos que este ministerio ha cesado, y que hoy ya no existe en la iglesia, en un sentido mucho más amplio, a cada cristiano se le ha encomendado la tarea de llevar el mensaje del Evangelio de Cristo
a toda criatura. O sea, creemos y estoy convencido de que no existe ya el ministerio de apóstol como en aquella época, pero en un sentido, cada uno de nosotros somos como un apóstol, somos un mensajero que lleva un mensaje. En un sentido, así lo muestra. ¿Cuál fue? Si ustedes leen conmigo van a ver que en Marcos 16:15 dice, ¿qué dice? Y le dijo, Marcos 16:15 dice, y Cristo dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. O sea, ¿qué está diciendo? Vayan y lleven el mensaje del evangelio. Entonces, en un sentido amplio, podemos deducir del texto que así como a Pablo en su ministerio, él como apóstol enviado, también cada uno de nosotros hemos sido llamados a cumplir esta comisión por voluntad de Dios. O sea, Pablo está diciendo, yo he sido llamado a apóstol por voluntad de Dios. En un sentido, cada uno de nosotros somos enviados a llevar el mensaje del evangelio por voluntad de Dios. ¿Me van siguiendo hasta acá? En un sentido, deduciendo del texto, logramos entender que cada uno de nosotros somos enviados a llevar el mensaje del evangelio a cada criatura. Pablo sabía lo que era ser un apóstolos, un mensajero, ¿se acuerdan? Le estoy diciendo, apóstolos, mensajero. Ya desde mucho tiempo antes de su conversión al cristianismo, antes de él estar y ser un cristiano más de las filas del Señor, de la iglesia del Señor, él ya sabía lo que era ser un apóstolos, un mensajero. ¿Por qué? Bueno, porque esta idea de apóstolos, de mensajero, era una práctica habitual dentro del Sanedrín judío. Ustedes saben que el Sanedrín era como el grupo de judíos, de fariseos que trabajaban y manejaban lo que era la zona de Judea. Ellos se encargaban de manejar todas las acciones. Bueno, cuando el Sanedrín tomaba una decisión sobre algún tema especial, ¿qué hacían? Mandaban un apóstol o un mensajero a llevar un asunto. Eran como un enviado, un mensajero que tenía que llevar un mensaje y esta persona entonces tenía que transmitir el mensaje a los interesados y verificar que se cumpla con ese mensaje. O sea, póngale, no sé, el Sanedrín decía, bueno, tenés que ir a la ciudad tal y decirle a esas personas que tienen que hacer tal y cual cosa. Bueno, el apóstolos, el mensajero, tenía que ir a esa ciudad y decir, el Sanedrín me manda a decirles que ustedes tienen que cumplir con esto. ¿Y de qué se encargaba el apóstolos? De mandar, de llevar el mensaje, pero también de verificar que se cumpla, de acuerdo con las órdenes del Sanedrín. La autoridad entonces de este mensajero no estaba dado por el mensaje que transmitía en sí y tampoco por la elocuencia que él tuviera al expresarlo, sino ¿por qué? Por la plena autoridad y respaldo del Sanedrín. O sea, este mensajero que iba y le decía a los de otra ciudad, imagínense que no había mail, no había carta, no había, así como hoy tenemos nosotros televisión, videoconferencia, teléfono, no había nada de eso. Entonces, el que iba a hablar de parte del Sanedrín decía, bueno, hay que hacer esto. Y las personas del otro lado decían, pero ¿y quién te manda? ¿Por qué? Porque a mí me manda el Sanedrín. Él llevaba y mostraba la confirmación de que esto era así, y entonces las personas obedecían, no porque el mensajero le hable muy fuerte, o porque su mensaje era el mejor, o le gustaba o no le gustaba. Tenían que obedecer, ¿por qué? Porque era respaldado por el Sanedrín. Entonces las otras personas tenían que obedecer. De la misma manera, y aún muchísimo más en nuestro caso, el respaldo del mensaje del Evangelio toma potencia, ¿por qué? ¿Por nuestra elocuencia? No. ¿Por el mensaje mismo? No. Porque hemos recibido la autoridad de parte del Señor. ¿Qué dice Mateo 28? ¿Te acordás el famoso, la gran comisión? ¿Qué dice el Señor? Mateo capítulo 28. Fíjense lo que dice Jesús, Mateo 28, 18.
Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tengo toda la autoridad, tengo todo el poder, tanto en el cielo como en la tierra. Bueno, como tengo toda esa autoridad, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llevándoles ¿qué mensaje? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les mandé, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Ven? El poder que tenemos y por medio del cual tenemos seguridad para hablar no es porque somos los mejores mensajeros, no es por nuestra capacidad de elocuencia, no es porque también expresemos las palabras que utilicemos. El poder que tenemos es porque nos ha sido conferido una autoridad. El Señor fue el que nos dio la autoridad. Él delegó en su iglesia el poder para que la iglesia vaya y haga discípulos en su nombre. La autoridad que tiene la iglesia no es una autoridad que dependa de ellos mismos, es por quien viene con nosotros. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado. Yo me acuerdo cuando a veces nosotros éramos chicos y por ahí andábamos en barrita. ¿Y por qué? ¿Cuándo no hacíamos los guapos, los pulentas? Cuando teníamos alguno grandote que iba con nosotros. ¿Por qué? ¿Y por qué los otros corrían cuando no venían a llegar? No porque sea yo muy bueno, sino porque tenía alguno más grandote que era con el que nos hacíamos los malos. Si no tuviéramos eso, no. Bueno, esto es igual. Sabemos de que somos hombres que realmente no tenemos las mejores capacidades tal vez como para predicar y para hablar, pero sabemos que detrás nuestro está el Señor. Él es el que nos dio la autoridad para poder hablar. Es Él el que dijo, vayan y enseñen. Y no se preocupen, ¿por qué? Porque yo voy a estar con ustedes hasta el fin. No lo voy a dejar nunca. El mensaje del Evangelio no tiene poder en sí mismo por nuestras capacidades, sino porque es la palabra de Dios. ¿Cuánto creen que esto es así? ¿Cuánto pueden entender que no se trata de nosotros, sino se trata del poder que se nos ha sido conferido de parte del Señor? Pablo decía, ¿se acuerdan en Romanos 1:16? Me venía a la mente, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder ¿de quién? De Dios. Es poder de Dios, es la potencia de Dios. Acá la palabra que utiliza es dunamis, de donde viene la palabra dínamo. La fuerza del mensaje no está en nuestra capacidad, sino está porque ha sido dado por Dios. En eso se resume la fuerza del mensaje. Es la potencia de Dios trabajando en aquel que lleva fielmente la palabra del Señor. Ahora bien, recién le decía una palabrita que quedó ahí colgado. Le decía, mensajero, a Pablo decía, soy un mensajero por voluntad de Dios. Y hemos definido que cada uno de nosotros somos mensajeros por voluntad de Dios. ¿Está bien? Ahora, ¿qué implica el hecho de que sea por voluntad de Dios? ¿Qué significa? ¿Qué implicancia tiene en nuestra vida de que seamos mensajeros por voluntad de Dios? Bueno, por un lado, nos da tranquilidad. ¿Por qué nos da tranquilidad que sea por voluntad de Dios? Porque, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿qué dice? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable. Él hace las cosas bien. Por eso nos da tranquilidad. Por eso nos da tranquilidad vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que todo Él lo hace bien. Cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad, las cosas empiezan a funcionar mal. Pero cuando buscamos hacer la voluntad de Dios, entonces sabemos que las cosas van bien. ¿Por qué? Porque Él hace todo bien. Se dice que había una buena mujer que al caer enferma le preguntaron si quería morir o vivir. Y ella contestó, bueno,
que sea lo que Dios quiera. Pero uno de los presentes, ¿no? Uno de los que estaba ahí en ese momento, que estaba ahí con la mujer, le vuelve a preguntar, bueno, pero si Dios te dejara a tu voluntad para decir, o sea, vos decís, bueno, que sea lo que Dios quiera, pero imagínate que Dios te diera la voluntad a vos para que vos eligieras. ¿Qué vas a escoger? Y dice que la señora lo miró a esta persona y le vuelve a responder, oh, si mi Dios me dejara a mí escoger, yo lo volvería a dejar a Él decidir. ¿Por qué? Porque nosotros nos equivocamos cuando decidimos un montón de veces. El Señor nos dejó en esa oración hermosa de ejemplo que dice, que se haga tu voluntad, así como en el cielo y también en la tierra. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es perfecta. Por eso saber que somos mensajeros, de acuerdo a la voluntad de Dios, nos da tranquilidad. Saber que si somos enviados a predicar el Evangelio, sabemos que si estamos dentro de la voluntad de Dios, todo va a estar bien. Vamos a estar tranquilos. Y eso justamente es la siguiente implicancia del hecho que sea por voluntad de Dios. Que sea por voluntad de Dios que somos un mensajero, nos da confianza. Sabiendo que pase lo que pase, Dios tiene el control de todas las situaciones de nuestra vida. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, un versículo muy conocido. Jesús le dice a sus discípulos, miren, sepan de que yo ya me voy a ir. Y sepan de que ustedes me van a dejar solo. No eran buenas noticias lo que el Señor estaba dando acá. Fíjate en el 32, le dice, aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me van a dejar solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. No era una buena noticia esto. Él estaba diciendo, imagínense, ¿no? Jesús le dice a su discípulo, yo les digo que dentro de un rato ustedes me van a dejar solo, se van a borrar. ¿Cómo no vamos a ir? No te vamos. Ellos sabían de que Jesús sabía todas las cosas y entonces sabían, y sí, si Él lo dice va a pasar. Qué feo, lo vamos a dejar solo. Era una mala noticia para ese momento. Pero ¿qué le dice el Señor? Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Qué le está diciendo? Sé que esta noticia no les gusta, pero sepan de que esto tiene que ocurrir por voluntad de Dios. Entonces saben una cosa, que aunque pase esto, tengan confianza. Porque pase lo que pase, estando en la voluntad de Dios, estamos tranquilos. Porque aunque lo que para nosotros parezca difícil, o parezca duro, o parezca terrible, estando en la voluntad de Dios nos da tranquilidad. Saber que no tenemos asegurado que por ser mensajeros de Dios las cosas van a estar bien. De hecho, creo yo que cuanto más fielmente quieras presentar el Evangelio, más oposición vas a tener. Cuanto más fiel quieras ser en reproducir el mensaje del Evangelio fielmente, de acuerdo a la voluntad de Dios, más problemas vas a tener. No solamente persecuciones, aflicciones de tu carne, aflicción en tu vida. Personas que antes te querían, ahora no te van a querer más. Vas a ser despreciado por llevar el mensaje del Evangelio. Y el Señor le dice, miren, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen. Yo soy más que el mundo, estoy por encima de todas estas situaciones. Y eso nos tiene que dar confianza. Nos tiene que dar confianza. Te tiene que dar confianza. Saber que Él tiene el control. ¿Qué más implica que sea por voluntad de Dios? Bueno, nos ayuda a esperar el tiempo indicado para hablar. Pablo
fue un excelente mensajero. Fue alguien uno que fue enviado a llevar el mensaje y fue de los más excelentes, tal vez el más excelente de todos. Pero para hacerlo necesitó tiempo de preparación. No es que él fue de la noche a la mañana un buen mensajero. Él se tuvo que preparar. Te puedo mostrar un poquito de la historia como para que veas. Fíjate en Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 18. Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 18. Mirá el tiempo con el cual empezó. Dice, Gálatas 1, 15 al 18, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Fíjate, él conoció al Señor, pero dice, yo sabía que Dios me había encomendado que yo tenía que predicar su evangelio, pero no fui ahí nomás al toque, no fui a consultar y decir, bueno, me presento acá, Pablo, Dios me mandó a predicar el evangelio, ¿qué tengo que hacer? No hizo eso. ¿Qué hizo? Dice, se fue al desierto. 3 años. La Biblia no nos dice que hizo 3 años, pero yo me imagino que habrá empezado a replantearse un montón de cosas. Imagínense que Pablo venía con un montón de prejuicios de su vida pasada, con un montón de enseñanza de esa vida pasada que él tenía que ir cambiando. Y no solamente ir corrigiendo eso, su vida tenía que ser diferente. Ahora no podía ser ese Pablo duro que iba al frente y que rompía la cabeza a quien tenía que romper. Ahora tenía que ser una persona que tenía que amar a las personas, que tenía que mostrar a Cristo en su vida. Y eso no se logra de un momento a otro. Lleva tiempo. Pablo dice acá, 3 años. Pero también nos habla acá que después de 3 años, él sube a hablar con Pedro y a contarle lo que Dios hizo en él. Y ahí se quedó, fue a Jerusalén, estuvo 15 días con Pedro contándole todo lo que había pasado. Pero fíjate que aún así, no es que ahí va a hablar con Pedro y dice, bueno, ahora sí, ya estoy listo. No, todavía no. Fíjate, Hechos capítulo 9, versículo 28-30. Fíjate, Saulo va a Jerusalén y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. A ver, él va a Jerusalén, va a hablar con Pedro, él está allá, pero no es que ahora ya estaba listo, no. Empezó a haber problemas estando él ahí. Empieza a haber conflicto y ya lo quieren matar a Pablo. ¿Y qué pasó? Bueno, nos cuenta la historia que tuvo que volver de vuelta a Tarso, su ciudad natal. Dice la historia que se calcula que Pablo estuvo todavía en Tarso entre unos 5 y 6 años más esperando. De 5 a 6 años más todavía. ¿Qué pasó? ¿Por qué 5 o 6 años más? ¿Por qué no el Señor no mandarlo? Ya lo tuviste 3 años en el desierto. ¿Por qué no mandarlo ya? Y bueno, porque todavía había cosas que el Señor tenía que hacer.
Por un lado vemos después que durante esos 5 o 6 años en ese tiempo que todavía Pablo permaneció en Tarso, fue cuando la iglesia de Jerusalén recibió la revelación de que también para los gentiles era el Evangelio. Vos vas a ver que después el relato sigue con Pedro conociendo a Cornelio y entendiendo que también el mensaje del Evangelio era para los gentiles. O sea, si Pablo hubiera querido llevar el mensaje para lo que Dios lo había preparado, todavía la situación en la sociedad, la situación en la iglesia, todavía no estaba preparada para que él pudiera llevar el mensaje. Dios todavía tenía que actuar. ¿Ven cómo es? Porque nosotros dijimos, bueno, pero si Dios lo podría usar en ese momento, y él decía, no, pero eso es lo que nosotros queremos, pero Dios hace las cosas a veces diferentes. Nosotros hubiéramos dicho, bueno, pero si Pablo ya estaba lleno del Señor, Dios lo había mandado, estaba claro que tenía un mensaje, un llamado precioso, ¿por qué no lo va a usar ahí en ese momento? No, porque eso es lo que nosotros hubiéramos querido, pero la voluntad de Dios era otra. Todavía tenía que seguir trabajando más. Todavía había cosas que Dios, de acuerdo a su tiempo y a su diseño, Él tenía que hacer. Dios hace las cosas bien. Él hace las cosas bien. El problema es que muchas veces nosotros somos apurados, nos equivocamos, somos arrebatados. Hoy, estos días lo hablaba con Claudio. Tenemos muchas veces este problema, de que a veces enseguida nos mandamos y somos arrebatados y hacemos cosas, ¿no? Y nos apuramos, y no esperamos en el Señor. Todavía Pablo tenía que esperar. Y hay un dato más, hoy leía a alguien que enseñaba y tomé un dato que me pareció importante. Ya dijimos, Pablo, un llamado terrible para edificar la iglesia, uno de los apóstoles más grandes de la historia, pero fíjate un detalle. Versículo 31 de Hechos que estábamos leyendo. Fíjate ahí. Te dije, versículo 30, cuando supieron esto los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Y fíjate el versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Qué datos sacaba este maestro? Y me pareció muy claro. Fíjate que Pablo tenía un gran llamado para edificar la iglesia, pero ni Pablo, ni Pedro, ni nadie fuera del Señor es imprescindible. Pablo tenía un hermoso llamado del Señor, pero acá sin Pablo la iglesia creció igual. ¿Por qué? Porque ¿de quién era la iglesia? Del Señor, no es de nosotros. Vos y yo tendremos un llamado para trabajar en la iglesia, pero ninguno de nosotros es imprescindible. ¿Ven? Tal vez Pablo en ese tiempo habrá dicho, bueno, tengo un llamado, pero la iglesia crece igual sin mí. A su tiempo Dios me usará, pero la iglesia no necesita, Dios no necesita de ninguno de nosotros. No necesita, fíjense. Y lo tenían a Pablo, tenían al jugador número 10 ahí listo. Es decir, bueno, lo tenés, no sé, a Messi lo tenés en el banco. Es decir, o lo mandaste a que siga entrenando. ¿Para qué? Si lo tenés acá, lo tenés a Pablo. No me hace falta. El Señor no necesita ninguna estrella para hacer su obra. Él va a hacer lo que tenga que hacer. Y eso a los hombres y a las mujeres no les gusta escuchar, porque nosotros creemos que si yo no lo hago, si yo no solamente en todas partes de nuestra vida, ¿no? Vuelvo a acordar el mensaje de Nancy, ¿no? Es orgullo, decía, ¿no? Ese que escucharon las chicas. Es orgullo. Porque en todo, a veces, ¿no? Dice la mujer, bueno, pero esto solamente en la iglesia. No, cuando en tu casa vos decís, bueno, si yo no limpio la cocina, nadie va a limpiar como yo. ¿Por qué? Porque pensamos, Dios va a hacer las cosas como Él quiera y con quien quiera y no necesita de nosotros. Y si vos te rebelás y no querés, Él va a usar a otro. Él va a usar a otro. Y si vos te resistís, Él va a usar a otro. Él edificó su iglesia.
Porque Él la levantó, no era la iglesia de Pablo, de Pedro, era del Señor. Y Pablo tenía que entender también esta idea, de saber que Dios le había dado un llamado hermoso, pero que Él no era imprescindible. Imprescindible es el Señor. Él es el único que nos puede faltar. Pero ven cómo entender esta idea de la preparación es tan fundamental. Nos ayuda a esperar, decir, bueno, si es por voluntad de Dios que somos mensajeros, tenemos que prepararnos y saber que, bueno, a su tiempo Dios nos va a usar. Pablo lo entendió. Y por eso Pablo habla de la misma manera a su hijo Timoteo. Cuando él habla con Timoteo, fíjate que Pablo le da las instrucciones de que al preparar y a buscar hombres o mujeres o quien sea que puedan utilizar su don y ministerio eficazmente, él le da ese consejo. Le dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. ¿Cuál es el consejo que le da? Con respecto acá a los obispos, pero es un concepto general para todo aquel que quiera servir al Señor. 1 Timoteo 3:6 dice, que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Pero le está diciendo eso, que aquellos que quieran servir, en este caso ministro, pero en un caso general todo, que no sean neófitos. ¿Qué es un neófito? Es como da la idea de una madera que está todavía verde y que vos la querés prender y ¿qué hace? No prende nunca. ¿Vieron la madera verde cuando vos querés hacer un asado y la usás? ¿Qué pasa? No prende, pero larga mucho humo. Larga humo, pero no se prende nunca. Bueno, esta es la idea que le dice. De neófito, la misma palabra que utiliza es esta. Un neófito, uno que larga humo, pero que todavía no está maduro. Y bueno, Pablo dice a Timoteo, fíjate, para los que van a servir en la iglesia, que no sean neófitos. No solamente escrituralmente. Yo conozco muchas personas que conocen mucho de la Biblia, pero saben que son neófitos todavía. ¿Neófitos de qué? En su carácter. En sus actitudes son neófitas. Conocen muchas cosas de la Biblia, pero todavía no han madurado. Entonces, ¿qué hacen? Largan humo. Y es lo que dice Pablo acá, que no sean neófitos porque si no, ¿qué pasa? Se envanecen. Se envanecen. Por último, por voluntad de Dios implica y nos lleva a que seamos humildes. Cuando Pablo dice apóstol por voluntad de Dios, se refería a sí mismo como apóstol no con jactancia, no diciendo por voluntad de Dios, sino contándolo como un privilegio de ser un mensajero al mando de Jesús. Él no estaba diciendo, yo soy apóstol porque Dios me eligió, porque soy muy... No, vamos a ver que en diferentes expresiones, algunos ya lo hemos leído en alguna ocasión, por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 9-10, ¿qué dice él de él mismo? Por las dudas que no nos queden dudas, ahí fíjense que dice, 1 Corintios 15, 9-10, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Realmente he trabajado más que cualquier otro apóstol. Pero no fui yo, fue la gracia de Dios. Por esa gracia soy lo que soy. No vemos acá un corazón que se está jactando, sino un corazón que es humilde, que se da cuenta, que dice, no podría ni ser considerado apóstol, lo soy, pero no podría considerarme porque yo fui un perseguidor de la iglesia. Pero aún así, por gracia de Dios, estoy acá y he servido al Señor. Y fíjense la misma actitud de él con respecto a su ministerio, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Dice, 1 Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. O sea, él no está diciendo yo era fiel, Él me tuvo por fiel,
poniéndome en el ministerio. No fui yo. No fue que yo dije, bueno, acá estoy yo, soy Pablo, voy a hacer ahora lo que yo quiero. No, fue el Señor el que me puso en el ministerio. No pudo haber sido yo. Tuvo que hacerlo Él, porque yo era un perseguidor de la iglesia. Así que tengamos en cuenta qué cosas implican por voluntad de Dios. Así como por Cristo, entonces, fuimos hechos mensajeros, así también por Cristo recibimos las próximas bendiciones que vamos a hablar. La segunda clase de bendiciones que nos habla el texto lo encontramos en la segunda parte del versículo 1b. Por medio de Cristo somos hallados delante de Dios santos y fieles. Fíjense que ahí en la segunda parte dice santos y fieles en Cristo Jesús. O sea que por medio de Cristo somos hallados santos y fieles. Esto quiere decir que todo cristiano es considerado santo porque ha sido apartado y hecho santo por medio de la justicia perfecta de Cristo que ha sido contada en su favor. Esto lo hemos hablado cuando Isaías nos ha explicado con respecto a justificación. ¿Se acuerdan? La justicia imputada de Cristo, la justicia perfecta, imputado a nosotros imperfectos. Y nuestros pecados sobre Cristo. Por medio de esa obra somos nosotros justificados. Cuando acá habla de santos, habla en esa idea de que hemos sido justificados, de que ya delante del Señor, delante del juez, delante de Dios, estamos como que nunca hubiéramos pecado. Esa es la idea que está trasladando acá. ¿Se acuerdan? 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Ves? Esa es la idea de por qué acá le habla de santos. Habla de personas a las cuales les ha sido imputada la justicia perfecta de Dios. Bajo la idea de fieles, bajo la idea de santos, ya entendemos entonces que ha sido la justicia imputada de Cristo en nuestras vidas. No vamos a entrar sobre justificación, tal vez lo veremos en otro momento cuando siga corriendo la epístola. Ahora, bajo la idea de fieles se considera a cada creyente que ha confiado en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. La palabra fieles acá también tiene una connotación de creyente. Cuando habla de fieles es como habla de creyentes. Es como cuando uno está hablando, dice, bueno, ¿dónde están los fieles? Los fieles son los creyentes. ¿Quiénes son estos fieles, estos creyentes? Los que han creído en Cristo como su Señor y Salvador. Los que son cada uno de los hijos de Dios. En conclusión, entonces, es la justicia perfecta de Cristo la que establece a todo creyente como uno de los santos de Dios que le son fieles por medio de la fe que salva. Ya hemos visto cuando hemos estudiado, o cuando ustedes han estudiado con respecto a la conversión, se le llama la fe salvadora, la fe que salva o fe salvífica, la que fue necesaria, la dada por Dios para que entonces vos pudieras creer en Él como tu Salvador y como tu Señor. Por eso somos considerados fieles. Entonces somos llamados santos, somos Pedro y Pablo lo ilustran y dicen que somos nación santa, un pueblo separado por y para Dios. En 1 de Pedro 2:9, ya lo conocés desde el versículo, dice, ustedes son pueblo adquirido por Dios, nación santa. Habla de un pueblo separado, un pueblo que fue comprado, adquirido por Dios, para Dios y por Dios. Y Tito 2:14 también nos habla con respecto a este pueblo. Fíjense que dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿Ves? La obra de Cristo fue necesaria ¿para qué? Para agarrar a esas personas y transformarlo en un pueblo, en una nación santa, en un pueblo que le pertenece ahora ¿a quién? A Dios. Entonces, cada uno de nosotros es considerado como ¿qué? Como una nación santa, como un pueblo santo, separado para Dios. ¿Y cuál es la tarea de este pueblo? Bueno, ¿se acuerdan primera de Pedro que dijimos, 2:9, que dice? ¿Para qué fuimos un pueblo adquirido por Dios? Para anunciar las virtudes del Dios que lo salvó.
Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hemos sido llamados ¿para qué? Para contar al mundo lo que Dios hizo por nosotros. La virtud de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. ¿Y para qué también? Bueno, Tito 2:14, fíjate cómo termina, ¿qué dice? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo que sea celoso ¿en qué? En mostrar ¿qué cosa? Buenas obras. Porque al mostrar buenas obras, ¿quién muestra? A lo que Dios es. ¿Cuál es el hecho de hacer buenas obras? ¿En qué nos parecemos cuando hacemos buenas obras? Nos parecemos a Dios. Cuando sos fiel a su palabra, ¿a quién te pareces? A Dios, que es fiel. Obviamente somos una fotocopia, porque Él es el perfecto. Pero cada día buscamos ¿qué? Ser celosos de buenas obras. Cuando mostramos misericordia, ¿a quién nos parecemos? A nuestro Dios misericordioso. Cuando tenemos amor, a Dios, ¿ve? Todo lo que puedas hacer, ¿qué te lleva? Cuando somos justos en actuar, y nos parecemos a Él. En ese sentido, la iglesia tiene la tarea de ser celoso, de poder mostrar buenas obras. Dios los separó con esa idea. Este pueblo fue separado por Dios no basado en ningún mérito personal de ellos. En este sentido, la iglesia reviste la misma característica que el pueblo de Israel. Porque acá si no decimos, bueno, sí, yo soy nación santa. ¿Por qué? Porque bueno, Dios me escogió a mí porque yo era el mejor. Inevitablemente todos los caminos conducían a que Él me tenía que elegir a mí. ¡No! De ninguna manera. No había ninguna cosa buena en vos y en mí para que nos elija. De hecho, el pueblo de Israel se olvidó de esto. Vos vas a ver a los fariseos muy orgullosos de ser el pueblo escogido. Tal vez pensaban que había un mérito en ellos por haber sido escogidos por Dios. Se habían olvidado de Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 7. Cuando en tu vida haya tal vez esta idea de pensar, bueno, Dios me escogió a mí porque Él ya sabía que yo iba a ser muy bueno, o porque yo lo merecía, léete Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 7, seguí mi ejemplo, enrostrátelo bien en la cara y decí, la verdad que yo no lo merecía. Yo creo que a los fariseos le hacía falta volver a leer Deuteronomio 7, 6 y 7. ¿Qué dice? Porque tú eres pueblo santo, separado para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero parece que los fariseos se olvidaron de esto. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros eran el más insignificante de todos los pueblos. No eras el más especial, no era porque tocaba muy bonita la trompeta o porque cantabas muy bonito. No fue por eso. De hecho, éramos los más insignificantes. Yo tomo esta palabra y digo, yo era este. No me eligió por ser más que los demás. Por el contrario, si habría un adjetivo para definirlo, éramos insignificantes. No hubo ningún mérito. Nunca lo va a haber. No es por ningún mérito que hayas hecho. El siguiente versículo dice, sino por cuanto Jehová os amó. Ese es el punto. En la tanda final de bendiciones vamos a ver en qué se basa esta lección. ¿Por qué Él te amó? ¿Por qué Él te escogió? ¿Por qué te escogió aunque no vio nada bueno en vos? La última tanda de bendiciones la encontramos en el versículo 2 de Efesios. ¿Qué hablaba? Gracia y paz. La elección que Él ha hecho por nosotros no se basa en ningún mérito personal, sino que se basa en que hemos sido receptores de la gracia de Dios. Y por medio de esa gracia de Dios
hallamos paz con Dios. No está basado en ningún mérito. Hermanito, hermanita, si pensabas que estaba basado en algo que vos habías hecho, no hay nada que vos hayas hecho. Es todo simplemente por gracia de Dios. En esta lista de bendiciones, por último, se menciona la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor inmerecido, no basado en ningún mérito humano. La gracia de Dios es un favor inmerecido, no basado en ningún mérito humano. ¿Y por qué lo marco 2 veces? Porque hay una noción contemporánea en las iglesias evangélicas de este tiempo que proclama que Dios en su gracia nos elige, pero que es nuestro libre albedrío el que termina definiendo si quiere recibirla o no. Esto es incorrecto, esto no es verdad. Esto no es así. Y esto no lo vas a escuchar en la mayoría de los púlpitos de este tiempo. Se cree que algo tuvimos que hacer, aunque sea alguna cosita tuve que poner. Tuvo que ser 95% él y un 5% yo. Tuvo que haber sido lo que me hicieron repetir, tuvo que haber sido el bautismo, tuvo que haber sido la fe que tuve, algo tuve que haber hecho. No, no hiciste nada. Si la definición de salvarse dependiera de mí, estoy completamente seguro, no simplemente porque yo lo diga, porque la Biblia lo dice, que nadie hubiera escogido a Dios. Por eso es un acto de la libre y soberana acción de Dios, recibida en nuestra vida solo por medio de la fe, y no podemos gloriarnos, ya que no está basada en ninguna obra que podamos hacer, ya que el mismo Efesios nos dice, es un don de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, sino don de Dios. Bueno, pero ahí cuando dice don de Dios, ¿habla de la fe o habla de la gracia? Me decían en una época un profesor que tenía el seminario, me decía, no, ahí está hablando de la gracia, porque la fe sí. Pero amigo, ¿no leíste el versículo 9 que dice, no es por obra para que nadie se gloríe? Si no es por obra, entonces ni siquiera te podés jactar de la fe que tuviste, porque fue un don de Dios. Un don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 habla de eso. Muchos lo conocen, pero siempre es bueno volver a repasarlo. Igual más adelante, con la exposición de la carta, vamos a ver con más detalle estos aspectos de nuestra salvación. Quédate tranquilo porque la carta habla mucho de esto, de la gracia y cómo fue la salvación que hoy disfrutamos. Pero ten en cuenta esto, por más que alguno te diga, bueno, está bien, pero lo que pasa es que nosotros no, vayamos a la Biblia, veamos lo que la Biblia dice al respecto. No importa que en este tiempo, que en Argentina se predique de que depende de una decisión o depende de muchas cosas, no. Es por gracia de Dios. El comentarista Hendrickson lo define así, con respecto a la gracia. En el caso presente, o sea, en el texto que estamos viendo, se refiere, con respecto a la gracia, se refiere indudablemente al espontáneo e inmerecido favor de Dios en acción, su amorosa y gratuita bondad en operación, la salvación concedida al pecador cargado de culpa. Es una acción de Dios. En su libre y soberana acción Él actuó salvando a personas que no eran merecedores de su amor. Esta gracia no merecida es la que recibimos del Padre y del Hijo. Viste que decía gracia y paz. Esta gracia no merecida es la que recibimos del Padre y del Hijo. No son dos fuentes diferentes, sino dos manifestaciones de la misma fuente, en la cual observamos la actitud del Padre y del Hijo hacia nosotros. Vemos dos manifestaciones de la misma fuente de gracia. El Padre y el Hijo manifiestan esa gracia de diferentes formas, pero son la misma fuente. Por el lado del Padre, la gracia manifestada en el Padre
enviando a su Hijo unigénito como rescate por los pecadores. Porque de tal manera amó Dios al mundo que, ahí está hablando el Padre, envió a su Hijo unigénito. ¿Ven? La gracia de Dios en el Padre actuó ¿en qué? En enviar a su Hijo a morir por los pecadores. Y la gracia se manifiesta en el Hijo ¿qué? ¿Se acuerdan Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La manifestación que fue en el Hijo, el morir. En el Padre, entregar a su Hijo. En el Hijo, en aceptar morir por nosotros. Por eso dice la gracia del Padre y del Hijo, manifestado de dos maneras. Pero es una misma fuente, es un mismo Dios. Es un solo Dios que nos amó, manifestando en la persona del Padre, en enviar a su Hijo, y en la persona del Hijo, en entregándose. Dice el teólogo Louis Schaffer, la gracia no equivale a tratar a una persona de acuerdo a sus méritos o mejor de lo que merece, sino que equivale al trato misericordioso sin la más mínima referencia a sus merecimientos. No se trata de ningún merecimiento. No es que vos eras mejor que tu vecino y por eso Dios te salvó. No está basado en ningún merecimiento personal. La Biblia es clara en este aspecto. Ahora bien, dijimos la gracia, la mencionamos como ¿qué? Como una fuente. Y de esa fuente ¿qué brota? Un río. ¿Y qué es ese río? La paz. Brota como un torrente la paz de Dios para nuestras vidas. Debido a que tenemos gracia de Dios, tenemos paz con Dios. Romanos 5:1, ¿se acuerdan? Justificados pues por la fe, o sea, por la gracia de Dios fuimos justificados y por eso tenemos paz para con Dios. Ya no somos sus enemigos. De esa fuente de gracia sale torrente de paz. Paz para con los hombres, paz con nosotros. Decía un comentarista que leía, la sonrisa de Cristo, de Dios para nosotros, se ve reflejado en nuestras vidas ahora. Hay paz con Él. Ya no está enojado con nosotros. Ya no nos va a destruir de acuerdo como lo merecíamos, ahora estamos en paz con Él. Ahora hemos recibido el Espíritu Santo por el cual podemos decir, a vos Padre, ya no somos su enemigo, ahora puedo tratarlo y decirle, papá querido, gracias por hacerme parte de tu familia. Por otra parte, paz era el saludo tradicional característico de cada judío. ¿Se acuerdan? El shalom que decían los judíos. Pablo también lo utiliza por esto. No se olviden que él es judío. Entonces dice gracia y paz. Le sale su costado judío acá cuando él habla de esta manera. ¿Por qué? Porque shalom, paz, era un saludo por el cual se deseaba al destinatario buenos deseos. No era un saludo cualquiera. Vos cuando decías shalom era porque era deseo lo mejor para vos, deseo la paz, deseo que seas prosperado, que esté todo bien. Pablo utiliza constantemente en sus epístolas ambas expresiones juntas, una precedida a la otra. Vas a encontrar en cada uno de sus saludos siempre diciendo gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz. ¿Por qué cada rato diciendo esto? Porque él había comprendido lo más grande, que era esto. La gracia de Dios ha hecho que tengamos paz con Él. Por eso se lo voy a recordar siempre. Para el judío era muy común esto, de acordarse algo que tenía que ver con Dios y ponerlo, pintarlo en la puerta, escribirlo. ¿Para qué? Para que siempre tengan presente eso. Cuando vos ves la tradición judía, cuando ves en Deuteronomio que él dice, Jehová tu Dios uno es, oye Israel, Jehová tu Dios uno es, y te acordarás de esto al caminar, a levantarte y lo escribirás en los postes. Bueno, la tradición judía es que ese mandamiento, esa idea, Jehová tu Dios uno es, lo escribían en todos lados, lo escribían en la puerta, por donde andaban. ¿Por qué?
Porque el judío se hacía la idea, no me voy a olvidar nunca que Jehová tu Dios uno es y no hay otro Dios fuera de él. Bueno, Pablo, no te olvides que eres judío, constantemente le quería recordar, hermanos, gracia y paz. Gracia y paz, no se olviden, gracia y paz. No se olviden de su gracia y de la paz que ahora tenemos en Cristo. Podemos notar entonces en este saludo el profundo regocijo que hay en él y que debe haber en cada cristiano al recordar la gracia y paz que Dios nos da. ¿No te regocija hoy recordarte? Gracia y paz. ¿Por qué gracia y paz? Porque Él me ha salvado sin ningún mérito y por medio de esa gracia estoy en paz con Él. No te olvides nunca. Pablo lo está haciendo acordar. Efesios, gracia y paz. Hermanos, gracia y paz. Gracia y paz. No te olvides que ha sido por su gracia que tenemos paz. Para terminar en esta noche, es mi deseo que al volver a meditar en estas bendiciones, ya te las he dado todas las bendiciones que estos 2 versículos nos da, tengamos un espíritu de alabanza y adoración a Dios por todas las cosas que en su gracia nos ha dado. Pensemos todas las bendiciones que nos da. En estos 2 versículos simplemente te nombré algunas y son preciosas, preciosas bendiciones. Preciosas bendiciones. ¿Te acordás? Por voluntad de Dios somos su mensajero. Te dije también, por medio de Cristo somos hallados delante de Dios santos y fieles. Y somos receptores de la gracia de Dios. Y por medio de ello estamos en paz con Dios. Ahora, en estos 2 versículos tenemos 3 conceptos muy potentes que emergen de la lectura de este primer sermón, los cuales van a ser clave en toda la epístola. Si vos te fijás, hay 3 conceptos claves que vas a ver. Primero, Dios. ¿Ves que está hablando? Jesucristo, Dios nuestro Padre, Señor Jesucristo. Constantemente vas a ver. ¿Por qué? Porque bueno, los primeros 3 capítulos de Efesios vamos a ver un montón de Dios, de Jesucristo, de Dios, de su propósito, de lo que Él planeó, del misterio que estaba encerrado y que nadie sabía y de que en el tiempo Dios quiso revelárselo. De todo eso vamos a hablar. ¿De qué también, qué concepto importante encontramos en estos 2 versículos? Gracia, gracia, gracia. Y vamos a ver mucho repetido. Su gracia, su supereminente gracia, su gracia tan grande. Y por último, ¿qué vimos también acá importante? Santos y fieles. ¿Qué está hablando acá? La iglesia. Iglesia, iglesia. Vamos a ver mucho. Iglesia. El propósito de Dios para su escogido. Estos 3 conceptos van a abarcar un montón de lo que vamos a ver. Veremos a partir de los próximos sermones el propósito de Dios, su gracia maravillosa y cómo opera el Señor en beneficio de sus santos escogidos, la iglesia de Cristo, la cual Él mismo está preparando para su encuentro en gloria. Vamos a ir cerrando, simplemente pensando, cuando estaba leyendo el comentario de MacArthur hablando al respecto, él hablaba sobre personas que han muerto, ¿no? Que no sé si conoces alguna voz, personas que han muerto, ¿no? En pobreza o así, en una situación así medio pobre y que cuando han ido a la casa han encontrado que tenía un montón de plata escondida, guardada, ¿no? No sé si escondida bajo los colchones, ¿no? Decís, personas que tenían un montón de plata pero que murieron así en la miseria. Decís, ¿por qué no la disfrutaron? Tenían ahí guardada toda esa plata y no la usaron. Me lo hubiera dado a mí. No, es decir, ¿por qué no la usaron? MacArthur da una reflexión con respecto a eso, a la epístola de los Efesios. Dice, las epístolas de los Efesios nos muestra como ninguna las grandes riquezas que tiene el cristiano, las grandes posesiones y herencias que Dios ya le da, y te muestra aún cómo alcanzarla. Por eso dice él, es una locura
que como cristianos estemos flacos espiritualmente, teniendo abajo del colchón un montón de riqueza para nuestra vida espiritual. Y es mi deseo que al estudiar Efesios puedas encontrar la riqueza que Dios tiene para vos. La riqueza que Dios tiene para vos. Y que están todas disponibles. No te voy a hablar sobre plata, eso, dejarlo a los chantas que están en la ruta, ellos se encargan de hablar de eso. Yo no te voy a hablar de eso, te voy a hablar de la verdadera riqueza que hay en Cristo. Riqueza que toda esa gente no ha podido alcanzar y no va a alcanzar nunca, porque ya pusieron su amor en el dinero. Te voy a hablar de la verdadera riqueza, de esa riqueza que no va a perecer jamás, de esos tesoros que la polilla y el orín no pueden corromper, que son los tesoros que Dios tiene preparados para vos. Y orá para que te los pueda presentar fielmente, porque todo el libro de Efesios te va a hablar sobre eso. Vamos a orar en esta noche.